Buenas noches, hermanos. En este miércoles vamos a considerar en la palabra de Dios acerca del mensaje del profeta Amós, el tercero de los profetas menores, quien fue a predicarle a Israel, quien fue a llevarle un mensaje bastante fuerte, bastante duro de parte de Dios. Este nombre Amós posiblemente signifique carga o portador o cargador. Amós llevaba sobre sus espaldas un mensaje muy pesado y muy fuerte para entregarle a la nación de Israel. Y vamos a mirar un poquito el capítulo 1 de este libro de Amós, que es muy interesante. Y dice el verso 1, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Y esta es la presentación que hace Amós de su persona. Lo primero que dice es las palabras de Amós, lo cual le está certificando que él fue el escritor de este libro. Su oficio es pastor, su ciudad Tecoa, una ciudad que estaba a unos 9 kilómetros aproximadamente de Belén. Su ministerio profeta, profetizó acerca de Israel. La etapa o el periodo en el cual lo hizo, mientras Usías era rey de Judá y mientras Jeroboam era rey de Israel. Y dice que este ministerio lo desarrolló 2 años antes del terremoto. Acerca de este terremoto en la escritura no hay un registro, pero Zacarías en el capítulo 14 de su libro hace una mención acerca de este terremoto de tal manera que las palabras de Amós quedan corroboradas. En el verso 2, dijo Jehová, rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Es interesante porque esta expresión, rugirá Jehová desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, es como que Amós la tomara desde el capítulo 3 del libro de Joel. Notemos que en el 3.16 dice Joel, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Joel termina su libro con palabras de confianza, con palabras de esperanza, con palabras de fortaleza para el pueblo de Israel, pero acá Amós retoma estas palabras para entregárselas nuevamente al pueblo de Israel y decirles que Dios traerá sobre ellos un juicio si es que no deponen su actitud frente a él. Rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, o sea que esto nos habla de la magnitud del mensaje que transportaba Amós. Dice que el resultado sería que los campos se enlutarían y se secaría la cumbre del Carmelo. Y acá aparece Sión, que sabemos que es una elevación sobre la cual está montada la ciudad de Jerusalén. Sión antiguamente era una fortaleza jebusea. Recordemos que cuando David comienza a reinar, esta comienza a ser la fortaleza de David, se la llama la ciudad de David. El monte Carmelo o la cumbre del Carmelo, como dice aquí en el verso 2, el Carmelo es una cordillera de aproximadamente unos 22 kilómetros de largo, y es interesante porque esta cordillera se va introduciendo en el mar Mediterráneo. En el verso 3, aquí comienza a desarrollar Amós su mensaje, dice, por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré su castigo. No es que Damasco tenía simplemente 3 pecados, Damasco tenía una multitud de pecados, lo que nos da a entender esta expresión que por 3 pecados habla de una medida completa. Ese es un hebraísmo que conocemos, ¿no? Es una forma de expresión del hebreo para dar a entender algo que, por medio de esta expresión, Amós lo que está haciendo es tratar de llamar la atención del pueblo de Israel. Dice, por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré su castigo. El 4 nos da a entender que esa medida fue sobrepasada, que rebosa la copa de Damasco por la cantidad de pecados innumerables que tiene en su haber. Recordemos que Damasco en ese momento fue capital de Siria, y Damasco es conocida más por nosotros por el hecho de que
Saulo iba en aquella dirección y aquella ciudad a buscar a los primeros cristianos para llevarlos detenidos. Notemos que habla del 3 y habla del 4, lo cual nos da un total de 7 y nos da a entender de que el juicio de Dios sería completo y perfecto sobre el pueblo de Israel. Y la razón de este juicio que Dios llevaría adelante, dice el verso 3, la segunda parte, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Utiliza la figura del trillo, Amós, un hombre de campo, un pastor, un boyero, como lo dice más adelante. Y el trillo que se utilizaba en aquel tiempo era una tabla en la cual se le hacían orificios y dentro de esos orificios se colocaban piedras filosas, las cuales eran utilizadas como cuchilla, ¿no? Tomaban el trabajo de ser una cuchilla para ser utilizadas allí en el campo. Y esto nos da a entender la actitud que tuvo los sirios para con Israel, o sea que fueron muy sanguinarios, no tuvieron misericordia del pueblo de Israel. Por eso dice Ramón que los trillaron con trillos de hierro. Por lo tanto, dice el Señor en el 4, prenderé fuego en la casa de Asael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Asael y Ben-Hadad eran dos reyes, los cuales pasaron por Siria. Ben-Hadad tenía una particularidad, era un rey que se vendía el mejor postor. Ben-Hadad, según Primera de Reyes capítulo 15, nos muestra que él estaba al lado de Israel. Y como Ben-Hadad apoyaba a Israel, Israel se apoyó, como se dejó llevar por ese apoyo que recibía de parte de Ben-Hadad, y lo que hizo fue ir a Ramat, una ciudad que pertenecía a Benjamín, y la comenzó a fortificar, comenzó a cerrarle el paso a Judá para que no pudiera salir ni que otros pudieran entrar y comerciar con ellos. Entonces el rey de Judá tomó una decisión, fue a los palacios, tomó todos los tesoros que había allí, fue a la casa de Dios, sacó también todos los tesoros que había allí, lo llama a Ben-Hadad, pacta con él y lo que le pide es, mirá, si vos dejás de prestarle apoyo a Israel y me apoyás a mí, todos estos tesoros serán tuyos, le dice el rey de Judá, a lo cual Ben-Hadad accede, manda a su gente, se lleva sus tesoros. El rey de Israel, cuando se entera de esta actitud de Ben-Hadad, deja de construir Ramá, se retira y automáticamente el rey de Judá comienza a destruir todo aquello que había levantado el rey de Israel y que le impedía circular. Luego también aparece Asael, y Asael fue otro rey de Siria, y en el 2 de Reyes capítulo 8, Ben-Hadad cae en una enfermedad. En aquellos días andaba el profeta Eliseo, y Ben-Hadad, cuando se entera, le encarga a Asael que vaya a hablar con el profeta de Dios, con el varón de Dios, para saber acerca de su salud, y le encarga que lleve presentes, lo cual Asael hace. Se presenta delante de Eliseo con sus presentes, le dice, vengo de parte de Ben-Hadad, mi señor quiere saber si vivirá o si morirá. Y la respuesta de Eliseo es interesante porque le dice, mirá, andá y decile a Ben-Hadad que él vivirá, pero una cosa te aseguro, Dios ha determinado que él morirá. Eliseo se queda mirándolo fijamente a Asael. Asael se ruboriza, se pone incómodo. Eliseo rompe en llanto, dice la escritura, y Asael, preocupado, le pregunta, dice, ¿qué es lo que le sucede a mi señor que está llorando? Y la respuesta de Eliseo es, yo sé que vos vas a emprender fuego en Israel, vas a matar a sus jóvenes y con tu espada vas a abrirle el vientre de las mujeres que estén encintas. Molesto por estas palabras, Asael le dice, ¿acaso soy yo un perro para realizar tamaña acción, tan destructiva acción? Y la respuesta de Eliseo es, Jehová me ha revelado que serás rey de Siria. Por lo tanto, dice el Señor entonces en el 4, prenderé fuego en la casa de Asael y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré los moradores del valle de Ben y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Kir era una ciudad perteneciente a los asirios. Allí iría el pueblo de Siria cautivo por la mano del Señor. Y esto es interesante, mi hermano y mi hermana, la forma en la cual
Amós se presenta delante del pueblo de Israel. Él que era un profeta misionero porque de Judá transitó a varios kilómetros para ir a llevarle a Israel este mensaje de parte de Dios. Pero hay algo que quiero que compartamos, porque hay un detalle interesante dentro del mensaje de Amós, de la presentación que él hace de este mensaje que le lleva a Israel. ¿Por qué? Porque acá en el verso 3 habla acerca de Damasco, habla acerca de Siria, que fueron enemigos del pueblo de Israel. O sea que el israelita recibió ese mensaje de parte de Dios, que Dios iba a tomar una medida contra aquellos que fueron sus enemigos, contra los sirios. Pero luego en el versículo 6 aparece Gaza y en el versículo 9 aparece Tiro. Gaza en su momento fue capital de los filisteos y Tiro era parte de Fenicia. Y tanto Gaza como Tiro fueron vecinos de Israel, pero luego, a partir del verso 11, aparece Edom, comienza a hablar acerca de sus familiares. Amós habla de Edom, en el verso 13 habla de Amón, y en el capítulo 2, verso 1, habla acerca de Moab, que fueron sus primos. O sea, notemos la particularidad de este mensaje que entrega Amós. Sus enemigos, sus vecinos, sus familiares, sus primos. Se está preparando el corazón de Israel de una manera preciosa, porque ahora en el capítulo 2 y en el verso 4 dice: por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. Ahora le tocaba a sus hermanos. Repasemos: sus enemigos, sus vecinos, sus familiares, sus primos y ahora sus hermanos. ¿Cómo estaría el israelita ante tamaño mensaje de parte de Amós? Porque ahora en el verso 4 dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. Verso 6, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. De sus hermanos ahora le toca el turno a ellos. Judá dejó de lado la ley de Dios, no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras, dice Amós. Pero ahora le toca a ellos, le toca a Israel. Vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. El estado de Israel era deplorable. A nivel moral, en lo político, en lo religioso y en lo social era deplorable. Por lo tanto, en el verso 9, Amós les recuerda lo que Dios hizo a favor de ellos, dice: destruid delante de ellos al amorreo. En el verso 11 dice lo que realizó a favor de ellos: levanté de vuestros hijos para profetas. Y a partir ya del verso 13 dice lo que hará con ellos, la medida que tomará con ellos. Pues aquí dice: yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas. Y mi hermano, mi hermana, lo interesante también que tiene Amós es que utiliza muchas figuras de campo, porque él se desempeñaba en el campo, como bien lo muestra a través de la escritura. Y él dice: yo los apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas. Cuando el hombre de campo levantaba su cosecha, sus manojos y llenaba el carro y quería llevar más carga, lo que hacía era comúnmente subir al carro, caminar por sobre esas gavillas, por sobre esos manojos, lo apretaba de tal manera que el carro accedía a tener más lugar para más manojos. O sea que Dios lo quería con el pueblo de Israel: al pisotearlo sería humillarlo delante de los demás. Y notemos que el capítulo 3, el capítulo 4, el capítulo 5, los tres comienzan de la misma manera. Oíd esta palabra, oíd esta palabra, oíd esta palabra. O sea que esos son los constantes llamados de Dios hacia su pueblo para que se vuelvan a Él. Pero lamentablemente en el capítulo 4 notamos que Dios les recuerda de qué manera trató con ellos, porque en el 6 les dice: recuerden que pasaron por hambre. En el 8 les dice: recuerden que pasaron por sed. Recuerden que a partir del versículo 9, ustedes experimentaron desastres naturales. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta del pueblo de Israel a Dios? Al final del verso 6 dice: mas no volvisteis a mí. Al final del verso 8, no os volvisteis a mí. Verso 9, no os volvisteis a mí. Verso 10, no os volvisteis a mí. Y verso 11, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Esas fueron las respuestas de parte del pueblo de Israel hacia su Dios, hacia su Señor, hacia su formador. Y mi hermano, las palabras de Amós estaban pegando bastante duro
en Israel y llegan a oídos de un sacerdote llamado Amasías, el cual habla con los reyes, con los gobernantes, les comenta todo lo que está profetizando o las palabras que está entregando Amós al pueblo de Israel. Y entonces él lo que hace es enfrentarse, este sacerdote, con Amós, y le dice en el capítulo 7 y verso 12, y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Con esta expresión, Amasías lo que está diciéndole es directamente: mira, vos sos un profeta falso, a vos te están pagando, los de Judá te están pagando, pero si ellos te pagan, volvete allá a Judá y allá que te paguen por profetizar, allá come tu pan. Esa es la intención de las palabras de Amasías hacia Amós, decirle que allá en Judá te paguen por profetizar, porque nosotros aquí ni siquiera una rebanada de pan te daremos. Y la respuesta de Amós es sencilla. En el verso 14 del capítulo 7 dice Amós: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Amós le dice: no soy profeta, no soy un profeta como los que vos tenés acá, que le dicen al pueblo lo que ellos quieren escuchar. Pero Amasías, tampoco soy hijo de profeta, no me enseñaron mis padres a profetizar. Pero una cosa te aseguro, Amasías, simplemente soy un boyero, soy un hombre de campo, y mi alimento son higos silvestres. Pero ¿sabes esto, Amasías? Verso 15, Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Esta es mi alegría, este es mi gozo, esta es mi tranquilidad, le dice Amós. Jehová me tomó de detrás del ganado. Allí es donde yo andaba, en el campo, recorriendo los animales, pastoreando, llevándolos de un lado a otro, tal vez detrás de una yunta de bueyes, y guiándolos por el camino para realizar un surco. Y allí, de detrás del ganado, me tomó Jehová y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y mi hermano, mi hermana, esto es interesante porque de allí, de detrás del ganado, llamó el Señor a Amós y le dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y el Señor, cuando llama a alguien, lo llama de diferentes lugares, de diferentes ciudades, de diferentes niveles sociales. Amós fue un boyero, un hombre de campo, un pastor. Isaías fue un político. Pedro, un pescador. Saulo, un erudito en la palabra de Dios. Lucas fue un médico. Dios, cuando llama a una persona, no le interesa su nivel social. Y Amós fue llamado del campo, fue llamado detrás del ganado, como bien lo cita él. Y a nosotros, hermanos, Dios nos llamó de diferentes lugares y en diferentes momentos y en diferentes etapas de nuestra vida. Pero de la misma manera que Amós lo llamó y lo comisionó para que llevara un mensaje a Israel, también Dios nos llamó a nosotros y nos comisionó para que lleváramos un mensaje, para que lleváramos el Evangelio del reino de Dios, el Evangelio eterno, por medio de su Hijo Jesucristo. Para eso nos llamó y nos comisionó también nuestro Señor y nuestro Salvador, de la misma manera que comisionó a Amós. Y esta es la gran bendición que tenemos de haber sido llamados por Dios, de haber atendido a la voz de Dios, porque el pueblo de Israel, lamentablemente, como vimos, le dio la espalda, pero gracias a Dios porque por su misericordia pudimos entender el mensaje, pudimos aceptarlo, pudimos abrazarlo, y hoy podemos vivirlo todos los días de nuestra vida hasta que Él en algún momento nos lleve a su presencia. ¿Sí? Hermanos y hermanas, que este libro de Amós nos ayude a seguir estando firme en el camino del Señor, que podamos abrazar su palabra, cuidarla, protegerla, y sobre todo en estos últimos tiempos, Señor, que nos están mostrando tantas cosas en lo que se están viviendo a nivel mundial. Que Dios nos bendiga en este día y que nos siga cuidando y fortaleciendo mientras estamos atravesando por todo esto, que sabemos perfectamente que Dios tiene un propósito para con nosotros, y especialmente por aquellos y con aquellos que todavía no conocen al Señor y Salvador de este mundo. Amén.